Entonces, tenemos que el producto como tal es la bicicleta. ¿La bicicleta de qué se compone? La bicicleta se compone, digamos que de una estructura principal que es el marco. Entonces, una bicicleta tiene un marco. Un marco. Para los que son expertos en bicicletas, entonces aquí pues obviamente me van a colaborar también. Una bicicleta tiene un marco y a partir del marco, digamos que tiene todos sus componentes. Entonces, dentro del marco tenemos que hay un sillín y el sillín, digamos que tiene una caña de sillín, que es como es denominada, pero podríamos decir en este momento, no, pues dejemos la parte, eso no interesa, dejemos la parte y vamos a hacer toda la estructura del ejemplo como tal para que quede claro pues y que digamos ustedes no vayan a tener ningún inconveniente de nada. Entonces tenemos el marco y digamos que entonces arrancamos con sillín y cabrilla o manubrio. ¿Cómo se le denomina esto para los expertos en bicicletas, por favor? Muchachos, los expertos. Profe, pues si se va a hacer ahí con cuatro partes, como usted tiene el diagrama, sería marco, ruedas, eh, Dale. marco, ruedas, transmisión, frenos y otros, y ya, como para que no quede tan extenso. No, Marco, pero ruedas, transmisión, frenos y otros. iría marco, el sillín, la cabrilla. En la cabrilla, digamos que podrían ir también los frenos, ¿sí? Digamos que como una parte de la cabrilla los frenos. Dentro del marco también irían las llantas, o bueno, una de las llantas, la otra llanta iría pegada al tenedor y podemos estructurarlo así de esa forma. Listo. Entonces marco. Entonces digámosle por acá que sillín, sillín o silla, como quieran llamarlo. Silla. Es una silla. Listo. Por aquí pongámosle dirección. Dirección. Es una dirección. Es una dirección. Profe, cuando usted se refiere a direcciones al manillar, al manubrio, ¿sí? Bueno, entonces démosle manubrio o manillar, como lo quieran llamar. No sé ni cómo se escribe, la verdad. Manubrio, ¿sí? Manubrio. Sí, profe, así se escribe. Manubrio. Listo. Ok. Manubrio. Listo. Por acá entonces decimos que tenemos también es un manubrio. Listo. Y tenemos también que tenemos un tenedor. Pongámosle a este tenedor. Y este tenedor tiene una llanta. Una llanta. Aquí ubiquemos llanta.
llanta. Y el mismo marco también nos aparece otra llanta, llamémoslo así. Entonces por acá démosle una flecha, control C, control V. Entonces son dos llantas. Listo. Ok. ¿Qué más? Digamos que La tenemos, otra le queda Alex, dice, tenemos el centro, la la biela. Los platos, el plato, las bielas, plato, los sí, pero pedales. entonces todo esto se llama, le llaman centro, ¿cierto? No, no lo recuerdo bien. Control C, control V. Pues toda la estructura del plato, las bielas, se llama centro, ¿verdad? No hay ninguno que lo sepa. Sí, profe, se llama centro. Sí, yo me acuerdo cuando montaba en bicicleta también alguna vez. Listo. Este se llama centro. Vamos a ponerle por acá el centro. Y este centro, vamos a decir que se compone de dos pedales, llamémoslo así para no extendernos tanto. No, este número, ¿por qué me quedó así tan pequeñito? Pedales. Listo. Ok. Listo, listo. Y digamos que por acá el mismo marco también tiene un freno, que es el freno trasero. Y el otro freno lo tiene el tenedor. Entonces, ubiquemos esto. Aquí que ya bajo el manubrio. O bueno, pues podríamos ubicarlo. No, dejémoslo donde está el freno exactamente, que es en el tenedor y en el marco. Vamos a hacerlo un trabajo bien hecho. Entonces, listo. Control C, control V. Entonces por aquí vamos a ubicar este uno corresponde a la llanta. Bueno, la llanta está ahí. Ya desplazamos una llanta por acá. Pero resulta que el marco tiene una llanta y si estas son las llantas, entonces la otra llanta la contiene el tenedor. Entonces
aquí ya se nos... El tenedor tiene un freno, pongámosle por acá, que este es el freno. Freno delantero. Y el freno trasero va directamente unido al marco. No, pero es que esto es el centro. Entonces este no es de acá, sino que es de acá. Freno. Y el otro freno va directamente en el marco. Y hasta ahí paramos de contar. O sea, digamos que la llanta también tiene componentes, tiene aproximadamente 30-40 radios. También tiene, digamos que... No, la pacha es el piñón de atrás, ¿no? ¿Cómo es que se llama el de acá, perdón, el del centro, el que sostiene los radios también? Se me olvidó. Manzanas. Las manzanas, las llantas también tienen las manzanas, tienen dos rodamientos, tiene, bueno, pues toda su estructura acá, que si nosotros vamos a desglosar cada uno es igual que el centro, entonces el centro también tiene creo que dos rodamientos, si no estoy mal. Pues digamos que hasta ahí. Aquí tendríamos dentro de la dirección también una pacha a la dirección, una pacha del sillín, pero digamos lo que vamos a ponerlo hasta ahí nomás. Vamos a dejar esta estructura hasta ahí para no extendernos más. Entonces aquí ya tendríamos, mire, des en cuenta, tendríamos uno, dos, bueno, digamos que dentro de las partes, el A como tal es la bicicleta, B es el marco, entonces esta sería una parte. El sillín sería, digamos que si lo queremos denominar una subparte, el manubrio también sería otra subparte, que este manubrio lo voy a ubicar por aquí a este lado mejor. No dejémoslo ahí, perdón. Dejémoslo ahí más bien, manubrio. Y hacemos entonces de freno y pasamos una línea directa, control C, control V, una línea directa de el marco, que es donde está el otro freno, ¿sí? Tenedor y el marco, que es donde tiene el otro freno, ¿sí? Que es donde se ubica el otro freno. Uno se ubica en el tenedor, ¿sí? Y el otro se ubica en el marco, los dos frenos. Listo. Y digamos que esta sería nuestra estructura. Podemos, como les digo, desglosarlo aún más. Entonces que la llanta, digamos, se compone de una manguera, se compone del neumático como tal, pues, o digamos que la llanta se denomina el caucho y la manguera. Hay otros que tienen un sistema compuesto, que pues son las bicicletas profesionales que tienen dentro de sí tienen la manguera o bueno, digamos que son los tubulares que denominan normalmente dentro del ciclismo. Y listo, dejémoslo así entonces de esta forma. Entonces, una bicicleta lo compone un marco. Ahora que se me hizo el marco, lo dejé tapado, sí. Un marco, ahí estamos, mejor.
Listo. Ok, una bicicleta la compone un marco. Un marco contiene un sillín, un manubrio, una llanta. El marco está en la llanta trasera. Tenemos un tenedor en el marco. Tenedor. Tenemos un freno en el marco también. Freno trasero. Tenemos un centro en el marco. Tenemos unos pedales dentro del centro. Y ya, dejémoslo hasta ahí. Bueno, faltaría la cadena, que la cadena podríamos hacer la parte como del centro o de la llanta trasera también, pero pues sería más como del centro, pues que es la que une, pero hasta ahí dejemos hasta ahí la estructura de la bicicleta. Bueno, entonces teniendo esta estructura, entonces tenemos, como les digo, el producto A, una parte B. Podemos llamarlos a estos subpartes: sillín, manubrio, tenedor, centro, subpartes. Y digamos que podemos llamarlo como otras subpartes de estas subpartes, o como componentes, o digamos que otra división que yo le quiera dar a mi producto, pero pues que es de un nivel un poco más bajo, que ya aquí para este caso es el tenedor. Y aquí dentro del marco, pues, perdón, el tenedor, y en el tenedor tenemos un freno. Y también hay otro freno en el marco directamente. Lo mismo que la llanta, hay una llanta en el tenedor y hay una llanta también en el marco, que es lo que tenemos aquí con los frenos y con la llanta directamente en el tenedor. Y así iría nuestra estructura de la bicicleta. Que podemos, como les digo, aquí con las llantas expandirnos un poco más. Con el centro también podríamos acá, digamos que desarmar este centro y tener una biela por un lado, que es la biela que compone el centro directamente, y la otra biela que va suelta, los pedales. Pero pues hasta aquí dejemos la estructura de la bicicleta. Entonces tendríamos hasta aquí, hasta este momento, digamos que A, B, C, D. Por aquí tendríamos la E, F, G. Entiendo. A ver, G. Listo. G. H. I. Listo. Esta sería nuestra estructura de la bicicleta. Entonces, estas mismas partes hasta la I tendríamos que ubicarlas aquí dentro de nuestras tablas MRP. Yo no las voy a hacer todas, ¿sí? Digamos que aquí tenemos, bueno, la lista de materiales, pero entonces aquí tendríamos que adicionarle más componentes. No me la proyecto. F, G, H. Hasta la I. Vamos a dejar estos tiempos de aprovisionamiento en 0, todos. Ya les explico qué son los tiempos de aprovisionamiento. Solamente estos es la primera en 1, que ya vamos a mirar a ver, a confirmar si es posible, pues para que eso ustedes también lo tengan en cuenta. Estos tiempos de aprovisionamiento no nos pueden, o sea, no podemos tener una liberación de órdenes en el periodo 0.
Todas tienen que ser del 1 en adelante. Ya vamos a mirar a ver cómo es esto. Tenemos una demanda por acá, una demanda por acá. Por acá 50, 0, 0. Un stock en el B. Quitémosle ese stock por acá. Y estos otros stock. Dejemos solamente un stock. Ya ahorita les explico bien cómo es el stock. Y dejemos esto así de esta forma. Por acá no le pongamos cifras tan grandes. Pongámosle por acá que esto es miles, que es miles, son muchas también. Estas 1400 también son muchas. De inventario inicial. Pongámosle por acá unas 500 o 400 mejor. Listo, por acá la F, que la F son los centros, es básicamente lo mismo, digamos que unas 200. La G, que son las llantas, estas sí, digamos que podríamos duplicarlas y dejarlas un poco más del doble, 500. La H, frenos, puede ser por el estilo, digámosle que 550. La I, esto por acá es un freno, control C, control V, y por acá también tenemos un freno. Por acá tenemos una llanta, detenedor para llanta, de marco para llanta, de la misma manera. Por aquí tendríamos un centro también, nos hace falta ubicarlo. Control C, control V, un centro, y esta es la forma en que nosotros plantearíamos nuestra estructura, nuestra estructura del producto en forma de árbol. Listo. Por aquí por la I son pedales, entonces más o menos también lo mismo, digámosle que unos 500 también. Vamos a ir mirando cada una de las partes. Estos son recepciones planeadas, o sea que van a llegar materiales en estos puntos. Digamos que por acá 550, vamos a decirle por acá que llegan 600, por acá que llegan 700, y aquí al final digámosle que por aquí en estas G digámosle que son 450. Listo. Estos son lotes, estos lotes por lo general son cifras cerradas también, pero pues vamos a decir que aquí vamos a trabajar con lotes de 1. Ya les explico también cómo son los lotes de 1, y vamos a decir que para el final las I, que son los frenos, vamos a trabajar con lotes de 100 también. O bueno, Profe, yo tengo una pregunta. vamos a hacerlo aquí diferente, vamos a hacerlo con lotes de 30 y de 50, cualquiera de Profe, los dos, cuénteme. ahí en recepción planeada hay 6 casillas, ¿sí? Y hay unas, por ejemplo, para la H llegan 600 en la primera, para las otras llegan la segunda, tercera, cuarta. ¿Esas 6 casillas qué significan? Estos son recepciones planeadas, es decir que esas recepciones planeadas, digamos que son como pedidos que se tienen programados. ¿Sí? Entonces, aquí por decir algo, para la H se tiene un pedido programado de 600, de 600 unidades en el primer periodo. ¿Sí? Estos son los periodos, ¿sí? Periodo 1 hasta el 6. Pues si aquí tuviéramos, digamos que un año, entonces sería hasta 12 periodos. Y aquí dentro de la recepción planeada, pues también expanderíamos esto hasta los 12 periodos. Entonces, tenemos que, por decir algo, aquí la G, que la G son llantas. Entonces tenemos una recepción planeada de 200 para el segundo periodo y para el quinto periodo 450. Los lotes. Los lotes significa que nosotros no podemos producir
una unidad, ni 2 unidades, ni 50 unidades, como por decir algo aquí para, bueno, pero aquí voy aquí a cambiarle, porque estos son los productos como tal, es decir, las bicicletas. Vamos a poner por decir algo cuando tenemos por decir algo las llantas, la G. Entonces vamos a suponer que solamente podemos fabricar lotes de 50, es decir, que la mínima producción son 50 productos. Lo mismo aquí con la E dice que la E son tenedores, entonces la mínima producción para tenedores son 100 tenedores, vamos a suponer eso también, que me suena más como los sillines, que el sillín es la 3 y este lo vamos a dejar también en 1, los tenedores. Listo. Y pongamos esta la estructura. Entonces los lotes es la producción mínima que se puede hacer. Es decir, que si yo necesito 10, yo no puedo tener 10. Lo mínimo que puedo tener son 100 unidades. Esos son los lotes. Y el stock es que yo siempre debo tener un inventario de seguridad, que es lo que significan los stock. ¿Sí? Siempre debo tener durante todos los periodos, digamos que 50 unidades. Eso es lo que significan los stock. Aquí por decir algo, en la F, que son los centros, digamos que siempre debo tener 50 unidades. Esto es un ejemplo, como les digo, entonces podemos, digamos que aplicarlo de la forma en que, digamos que como que abarquen todas las posibilidades que pueden haber dentro del MRP. ¿Sí? Estoy haciéndolo lo más real posible con una bicicleta. ¿Sí? Aquí tenemos toda la estructura de la bicicleta como tal. Y digamos que así es como debe ir. ¿Sí? Nosotros debemos mirar qué es lo que compone cada cosa, ¿sí? Y de dónde está ubicada. Entonces, por decir algo aquí, el tenedor contiene una llanta, la llanta delantera. De pronto podemos también hacer diferencia entre llanta delantera y llanta trasera porque no van a ser las mismas, las manzanas van a ser diferentes. Y si es para una bicicleta profesional, ya sea de ruta o sea de montañismo, pues va a tener acá una pacha y esa pacha pues también va a ser diferente. La manzana, pues digamos que la manzana va a ser específicamente para contener la pacha y no es la misma manzana que para la rueda delantera que pues no va a tener ninguna otra estructura, sino que solamente digamos que va a servir acá de puente para girar la llanta nomás. ¿Sí? En cambio la pacha es donde va a estar el engranaje con la cadena y los cambios. Este sillín creo que solamente tendría la caña. Por acá tiene una estructura, digamos que de un tornillo, que es el que donde aprieta, y aquí en la parte donde se une la caña con el marco también tiene otra estructura que puede ser una puntilla o puede ser también, pues las puntillas son las que se utilizan hoy en día con cualquier bicicleta, pues que sea medianamente o semiprofesional o profesional. Y aquí en esta caña pues también vamos a tener otra estructura, aquí también vamos a tener la estructura de la caña de la dirección, que aquí también va a ser específica, va a ser también con un rodamiento aquí. Y ya eso sería toda la estructura, pero pues como les digo, pues dejémoslo así, hasta ahí, hasta ese punto y no lo desarmemos, no desarmemos del todo la bicicleta. Dejémosla hasta aquí, que hasta ahí estaría bien. Esta sería nuestra información de entrada. Esta sería nuestra demanda. Esto aquí 2500, vamos a quitarle no 2500, sino vamos a dejarla únicamente con 500. Este creo que, bueno, aquí
Voy a comenzar a explicarles pues cómo se desarrolla cada una de las tablas. Entonces ya tenemos la estructura, ya tenemos nuestra información de entrada, ya vemos cómo es que la vamos a sacar. Tenemos el tiempo de aprovisionamiento. Entonces el tiempo de aprovisionamiento es cuánto se nos demora, cuántos periodos de tiempo se nos demora en llegar una parte, una subparte y así sucesivamente. Entonces yo voy aquí a observar algo rápidamente. Aquí en este. Sí se nos cumpliría. Aquí nosotros debemos tener en cuenta que este tiempo de aprovisionamiento no puede, o sea, el tiempo de aprovisionamiento es el plan de colocar órdenes, pero el tiempo de aprovisionamiento ya vienes con la liberación de órdenes, es decir, ¿cuántos periodos de tiempo tengo que esperar? ¿Qué significa esto? Aquí yo tendría que tenerlo un periodo antes, es decir, que si aquí, por decir algo, esto es un ejemplo, esto no es la realidad de lo que nos está dando acá. Si yo necesito tenerlo un periodo antes, es decir, que esos 40 tendría que tenerlos aquí antes. Entonces, esto no puede ser, que es lo que les digo yo, que esto debe ser planeado. Yo no puedo tener en un periodo 0, tengo que arrancar desde un periodo 1. Entonces eso lo tengo que prever siempre, siempre. Bueno, entonces vamos a iniciar con el proceso. Entonces ya teniendo toda esta que es nuestra información de entrada, vamos a arrancar con las partes A, o bueno, con el producto A, partes B, partes C, que aquí únicamente tendría, digamos que una parte, entre comillas, para la parte B. Las otras serían subpartes. Subparte C, subparte D, subparte D, subparte E y subparte F. Subparte E, control C, control V, control V, control V. Entonces, subparte E, subparte F. Entonces, aquí tendríamos bicicleta. Ubicaríamos bicicleta. Este viene siendo el chasis, que es el mismo marco. Podríamos también llamarlo chasis. Subparte C, que entonces aquí para este caso es el sillín. Manubrio. La D. La E es tenedor. La F es el centro. Centro. La F, la G. Entonces esto ya viene siendo, digamos que si lo queremos llamar diferente, digamos que un componente. Si le queremos dar, digamos que un nivel más bajo, un componente G, que van a ser las llantas. Llantas. Y como les digo, si quisiéramos diferenciar estas llantas, podríamos hacerlo, pero vamos a dejarlo como llantas que no sean, digamos que diferentes, sino que sean entre comillas iguales.
Pero pues como les digo, van a ser diferentes por la manzana, por la pacha, por esto que les estaba comentando. Es más, hay otras que son de freno de coaster que ya estas ya como que casi no se ven, que son frenando hacia atrás el pedal, la G. La H es un componente también, vamos a ponerlo por acá, control C, control V. Entonces esto es H, frenos, y también, bueno, aquí los frenos, creo que los frenos, sí, los frenos creo que algunos son diferentes, los frenos delanteros de los frenos traseros. Y por último los pedales, que esos pedales sí son los mismos. Bueno, hay uno que es izquierdo y otro que es derecho. Pero digamos que es casi que la misma estructura. Entonces por acá decimos que la H y la I, que vienen siendo los pedales. Listo, hasta ahí. M33. Ah, bueno, estas son fórmulas que se jalaron de allá de antes. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la tabla MRP de A. Entonces, el plan maestro de materiales tenemos que son 50, 100, 200, 20, 500 y 30. Este plan maestro de materiales viene siendo nuestro requerimiento bruto para el producto A, que son lo mismo, 50, 100, 200, 500 y 30. Recepciones planeadas para A. No hay recepciones planeadas para A. Entonces aquí no hay nada. Inventario a mano. El inventario a mano es de 50, que es este mismo inventario disponible. Está ahí formulado. Listo. Ok. Vámonos con requerimiento neto. Entonces, requerimiento neto es cuántas unidades necesitamos producir o necesitamos pedir si fuera una empresa comercializadora para armar nuestras bicicletas, o si es una empresa de ensambladora, llamémoslo así, si es ensambladora de bicicletas, entonces, ¿cuál va a ser nuestro requerimiento neto de bicicletas como tal, o sea, de productos finales? Entonces, aquí para el primer periodo, el requerimiento neto va a ser de cero. ¿Por qué? Porque tenemos una demanda, entre comillas, de 50. Tenemos un inventario a mano de 50. Es decir, que aquí no vamos a necesitar nada. Aquí se suplen con estas dos. El plan de colocar órdenes también va a ser de cero. Y el plan perdón, y la liberación de órdenes, aquí para este caso lo vamos a tomar con el tiempo de aprovisionamiento, que es 1. Es decir, que todo lo que nos dé aquí en plan de colocar órdenes, lo tenemos que desplazar un periodo antes, como les decía. Esto lo vamos a borrar por ahora. Y listos. Entonces, estos también borrémoslos. Todo lo vamos a hacer, digamos que manualito. En este otro ejercicio yo hice la mayoría formulado, la mayoría de celdas está formulado, que este ejemplo es el mismo que dejé ahí en el video de los patines profesionales. Entonces la mayoría está formulado. Como les digo, aquí no vamos a hacer formulado nada, sino que vamos a darnos cuenta de dónde nos sale cada cosa que nosotros tenemos ahí. Entonces, para el segundo periodo tenemos una demanda de 100. Ya no tenemos inventario a mano, no tendríamos nada de inventario a mano. No tenemos recepciones planeadas para ese periodo. Entonces el requerimiento neto va a ser esa misma demanda que nosotros tenemos acá, 100.
plan de colocar órdenes, entonces aquí tenemos que darnos cuenta los lotes, aquí son lotes de 1, entonces no hay problema, podemos fabricar los mismos 100, ¿sí? Cuando hablamos de lotes de 1 podemos tener cualquier cifra y esa cifra la podemos tener sin ningún problema. Para el tercer, bueno, el inventario, entonces aquí estamos fabricando lo que necesitamos apenas. Si aquí, por decir algo, en el plan de colocar órdenes, si aquí tuviéramos, por decir algo, lotes de 200, entonces nos estarían sobrando 100. Pero aquí, para este caso, como estamos fabricando exactamente lo que es, entonces no vamos a tener ningún inventario, cero. Para el tercer periodo tenemos una demanda de 200, no hay inventario, entonces necesitamos fabricar 200. Plan de colocar órdenes, entonces los lotes son de 1, entonces vamos a fabricar los mismos 200. Inventario no nos queda porque pues estamos fabricando exactamente lo que necesitamos. Para el requerimiento neto del cuarto periodo son 20, entonces aquí decimos que requerimiento neto son 20, no hay inventario, no hay recepciones planeadas. Entonces vamos a un plan de colocar órdenes de 20. Para el quinto periodo, bueno, el inventario aquí también nos queda en 0. Para el quinto periodo son 500 los que necesitamos. Entonces eso mismo es el requerimiento neto. Eso mismo va a ser el plan de colocar órdenes. Y para el último, bueno, tenemos entonces un inventario de 0. Para el último periodo tenemos un requerimiento neto de 30. Entonces, requerimiento neto de 30. ¿Por qué? Porque no tenemos ni recepción planeada ni inventario a mano, entonces son 30. Son 30 los que vamos a producir. Y finalmente, esta liberación de órdenes, como es con un periodo de anticipación, entonces lo que hacemos es decir que esto va a ser igual a 30, un periodo antes, está en el sexto, vamos con el quinto, y esto lo proyectamos en Excel. Es decir, que aquí nos estaríamos bien. En el periodo 0 no necesitaríamos nada. A eso es a donde yo me refiero que aquí no debemos fabricar nada porque pues no podríamos fabricar nada si estamos haciendo una planeación. Entonces todo es a partir del primer periodo. Y listos. Ahí ya tendríamos nuestra primera tabla del producto A. Es muy sencilla, como les digo. O sea, esto no tiene nada de misterio. Es muy sencillo, es más difícil de pronto lo que hemos hecho con el tiempo extra. Este es muy sencillo porque pues es aplicar unas fórmulas y digamos que a medida que nosotros vamos viendo es aplicar también la lógica. Hay alguna formulación de MRP que está completamente formulada, es decir que solamente tendríamos que ubicar el programa maestro de materiales, ubicar en las recepciones planeadas, los lotes, los stock y él automáticamente, como por decir algo aquí, yo tengo esta programación de cómo es que vamos a planear con lotes o a fabricar con lotes. Esta es una pequeña programación que yo hice para este video, para ese video, perdón, de patines. Entonces pues con esta pequeña programación también podríamos hacerlo y nos sale automático. Entonces por eso es que les digo pues que es muy sencillo y por eso también digamos que voy a ser muy exigente con el manual que ustedes me van a presentar de MRP porque tiene que ser algo muy bien explicado, llamémoslo así. Profe, qué pena. Es que yo sí me perdí ahí un poquito en la casilla de plan de colocar órdenes. No entendí ahí de dónde salen 100, 220. Pues esto es de lo mismo que nosotros vamos a necesitar. ¿Qué es lo único que varía acá? Cuando nosotros tenemos lotes, ¿sí? Es decir, por decir algo, como les voy a poner otro ejemplo, ¿sí? Si aquí como nosotros tenemos lotes de 1, pues fabricamos lo mismo que aquí tenemos en el requerimiento neto. O sea que el plan de colocar órdenes va a ser lo mismo, igualito, mírenlo, como tenemos lotes de 1. Si nosotros tuviéramos
si nosotros digamos que tuviéramos lotes de 500, aquí vamos a hacer un ejemplo. Si nosotros tuviéramos lotes de 500 aquí, de 500, es decir, que no podríamos fabricar de a uno, sino que tiene que ser de 500. Aquí en este punto, en el plan de colocar órdenes, es donde nosotros tenemos que tener en cuenta los lotes. Entonces aquí, si necesitamos 100 y los lotes son de 500, entonces necesitamos fabricar 500. ¿Qué sucede acá? Pues que aquí automáticamente se me va a generar un inventario. ¿Un inventario de cuánto? Pues de 500 menos 100, que es lo que estamos necesitando. Entonces aquí el inventario serían 400. Eso es. Pero ya vamos a mirar un ejemplo donde vamos a tener, que es en el C. Entonces aquí en el C vamos a mirar lotes de 100 y para terminar, digamos que miraríamos este stock, que sería lo diferente de lo demás. Entonces ahí ya abarcaríamos todo lo que se tiene en cuenta para un MRP. Para las partes de B, entonces para las partes de B son los marcos. Son los marcos. ¿Cómo debemos hallar esas partes de B? Esas partes de B simplemente es la liberación de órdenes, que en otro se llama plan de recibir órdenes. ¿Sí? Esta misma liberación de órdenes se llama plan de recibir órdenes con otros autores. Esta liberación de órdenes es lo mismo que nosotros vamos a tener acá del requerimiento bruto, ¿sí? Entonces, para el primer periodo 100, para el segundo 200, para el tercero 20, 500 y así sucesivamente, ¿sí? Este requerimiento bruto va a ser la misma liberación de órdenes de la parte, o aquí para este caso, del producto que nosotros tenemos en cuenta, ¿sí? Entonces, por decir algo, para C, pues vamos a tener en cuenta las de B, las de B. Para D, las de B. Para E, las de B. Entonces, aquí me hizo falta, no, aquí está es este. Acerquémoslo aquí un poquito más para hacer referencia. No, pero sin embargo sí hace falta uno. Hace falta uno. Control C, control V. Y este sería de acá. Un marco, un tenedor. Y este, un marco, una llanta. ¿Sí? Entonces, para E tenemos en cuenta las de B. Para F tenemos en cuenta las de B. Para H, ojo acá con esto. Para H, que son los frenos, vamos a tener en cuenta las de B y las de E. Ojo con esto. Si aquí digamos que tuviéramos no una sino dos, vamos a suponer que tuviéramos dos, entonces tendríamos que multiplicar ese plan de liberar órdenes de E por 2. Como es una, entonces pues simplemente lo hacemos con el mismo plan de liberar órdenes. Entonces aquí tendríamos que sumar las de B con las de E y eso es todo. Como aquí en la mayoría también tenemos que es únicamente una parte, pues puede que hayan otras partes más, como por decir algo aquí los pedales con el centro. Entonces son dos pedales del centro, entonces de la I para la F, o mejor de la F para la I, se debe multiplicar por 2. Se debe multiplicar por 2. Y ya, eso es todo. Entonces nos vamos con la C, perdón, con la B. Entonces el requerimiento bruto va a ser el mismo, la misma liberación de órdenes. Entonces es esto que es igual a lo que nosotros tenemos acá. Ok. Vámonos con las recepciones planeadas. Las recepciones planeadas son las que nosotros tenemos aquí. Entonces 20, 30, que esto pues también tiene una pequeña formulación acá, que pues no es nada difícil. Entonces este corresponde al 1 y así sucesivamente con las otras. Entonces aquí tendríamos 30, 20, perdón, 30, 30 y 20, 30, 30 y 20, como está acá.
El inventario a mano es este mismo que nosotros tenemos acá, inventario disponible para B. Es muy sencillo, como les digo. Entonces, ya teniendo estos datos iniciales para el MRP de la parte B, o sea, del marco, entonces tenemos que ahora iniciar. Requerimiento bruto, son 100. Tenemos un inventario a mano de 200. ¿Qué significa esto? Pues que aquí vamos a tener un inventario de 100. ¿Sí? Es fácil detectarlo ahí. Entonces, inventario de 100. ¿Qué significa esto? Aquí voy a borrar todo esto para que no nos confunda. Hay una demanda de 100. Tenemos un inventario de 200 marcos. Pues, ¿qué sucede? Pues que tendríamos para el primer periodo ahora un inventario de 100. Teníamos 200, la demanda son 100, pues ahora vamos a tener 100. Sencillo. Entonces, requerimiento neto, nada, 0. Plan de colocar órdenes, nada, 0. Para el siguiente periodo tenemos un requerimiento bruto de 200. Tenemos una recepción planeada de 30, es decir, que ya no van a ser 200, sino que van a ser 170. Y tenemos un inventario de 100, es decir, que ya no van a ser 170, sino que van a ser únicamente 70. ¿Cuál es la fórmula acá? Sencilla, entonces la demanda menos la recepción planeada menos el inventario anterior y el requerimiento neto va a ser de 70. Listo. Plan de colocar órdenes. Como estamos trabajando, bueno, aquí yo lo voy a cambiar también a este el 1 porque como estamos trabajando lotes de 1, entonces pues van a ser los mismos 70. Entonces aquí no va a haber ningún problema. Esto es igual al mismo requerimiento neto. Esta liberación de órdenes la llenamos al final, pero como les digo, pues puede haber un ejemplo que esté completamente formulado. Bueno, pues que aquí para este caso tendríamos que hacer una formulación directamente con el tiempo de aprovisionamiento de cada uno, ¿no? Es decir, que si aquí por decir algo yo tuviera, aquí hay tiempo de aprovisionamiento 0 en B, es decir que debe ser en el mismo periodo. Ya ahorita lo hacemos y miramos. Entonces, inventario a mano, pues como tenemos lotes de 1, pues no va a haber ningún inventario a mano. ¿Por qué? Porque el inventario sería igual a las 70 que estamos produciendo, más el inventario anterior, más las recepciones planeadas, menos la demanda, pues va a ser 0. Listo. Para el siguiente periodo tenemos un requerimiento bruto de 20. Tenemos una recepción planeada de 30, es decir que aquí con esto ya tendríamos un inventario de 10. Y eso es lo que nos queda. No necesitamos fabricar nada, no necesitamos hacer, colocar los pedidos o poner un pedido y ya. Para el siguiente periodo tenemos un requerimiento bruto o una demanda de 500. Tenemos una recepción planeada de 20, es decir que serían 480. Y tenemos un inventario de 10, es decir, serían 470. Por acá entonces decimos que son 470 de requerimiento neto, 470 de plan de colocar órdenes, inventario 0. Esta fórmula que yo acabo de poner acá, creo que la puedo proyectar y nos va a dar lo mismo. Que esta fórmula creo que es la misma que yo tengo acá en la formulación. Sí. Listo. Para el siguiente periodo tenemos un requerimiento bruto de 30. No hay recepción planeada. No hay inventario a mano. Entonces
necesitamos en requerimiento neto 30, en plan de colocar órdenes 30, y por último en el sexto periodo, bueno, aquí inventario 0, y en el sexto periodo no necesitamos nada, entonces 0 de requerimiento neto y 0 de plan de colocar órdenes. Inventario también va a ser 0. Y eso es todo. Para las partes de C, entonces de C viene de los marcos, entonces, ¿qué pasa acá? Pues que vamos, bueno, perdón, aquí me hace falta todavía la liberación de órdenes. Entonces la liberación de órdenes está como un tiempo de aprovisionamiento de 0, que significa pues que vamos a necesitar los materiales, o vamos a tener los materiales en el mismo periodo que los pidamos, entonces vamos a tener 70, 0, 470, 30 y 0. Eso es todo. Para las partes de C, entonces las partes de C, que son los sillines, vienen de los marcos. Entonces, ¿qué sucede acá? Que vamos a poner este requerimiento bruto, lo mismo, entonces con el requerimiento, con el plan de liberar órdenes, perdón, de este periodo, y eso es todo. Uy, madre. Discúlpenme, yo voy a mirar aquí una cosita. Continuamos. Listo. Entonces, decimos para C, borremos todo. Entonces, para C son 300 los que nosotros tenemos acá de inventario a mano. Son 70, aquí bueno, el requerimiento bruto, iniciemos. Requerimiento bruto pues es la misma liberación de órdenes, y como es 1, pues entonces pues va a ser la misma, no vamos a multiplicar por nada. Listo. Las recepciones planeadas tenemos únicamente 2 para el segundo periodo y el resto nada. Entonces aquí también creo que también está formulado. Entonces la tenemos ahí directa. El inventario a mano creo que también está formulado, son 300 para las partes de C. Iniciamos el MRP. Entonces, para el primer periodo no necesitamos nada, tenemos 300, es decir que aquí nos vamos a continuar con los mismos 300 de inventario. No vamos a necesitar nada en requerimiento neto y nada en plan de colocar órdenes. Para el segundo periodo son 70 de requerimiento neto, llegan 100, tenemos 300, es decir que serían 400 menos 70, esto nos quedaría de inventario, es decir 330. 300 más 100 menos 70, 330. No necesitamos en requerimiento neto nada y en plan de colocar órdenes tampoco. Para el tercer periodo no hay requerimiento bruto, tenemos un inventario anterior de 330 con el cual permanecemos. No hay requerimiento neto, no hay plan de colocar órdenes. Para el siguiente periodo son 470 que necesitamos para el cuarto periodo. Tenemos 330, no hay recepciones planeadas, es decir que para este caso vamos a necesitar 470 menos 330, es decir 140. Pero aquí hay algo particular, que en C son lotes de 100. ¿Qué pasa acá? Que aquí necesitamos 140. ¿Qué sucede? Pues que necesitamos
fabricar no un lote, porque con un lote todavía nos quedan haciendo falta 40, necesitamos dos lotes de 100. Entonces, dos lotes de 100 son 200. Es decir, que aquí automáticamente se nos va a generar un inventario. Un inventario de 200 menos 140, un inventario de 60. Para el quinto periodo hay un requerimiento bruto de 30, tenemos un inventario de 60, es decir que vamos a tener un inventario de 30. No necesitamos requerimiento neto, no hay plan de colocar órdenes, y para el último periodo tenemos 0 de requerimiento neto, 0, y al contrario tenemos por acá un inventario de 30. Eso es para C, que son los sillines. Para D, entonces para D viene de B también, entonces por acá D viene de B. Decimos que, pues, a ver, esta estructura que yo tenía aquí anteriormente es la estructura de los patines, ¿sí? Y por eso es que aquí está multiplicando por 4, si lo pueden ver. Entonces aquí esta D la tenemos que multiplicar por 1, es decir que pues va a quedar lo mismo. Entonces vamos a tener lo mismo que tendríamos acá en la liberación de órdenes de B. Es decir que lo dejamos igual y lo proyectamos porque pues aquí está multiplicado por 4. Todo esto lo vamos a borrar. Estos inventarios también borrémoslos. Hasta ahí. Listo. Recepciones planeadas para D. No hay nada. Y aquí nosotros tenemos que son lotes de 1, es decir que podemos fabricar exactamente. Y tenemos un stock de 50. ¿Qué sucede acá? Pues que aquí yo puedo restar directamente los 50 e implícitamente los vamos a tener durante todos los periodos, ¿sí? Puedo restar los 50 acá en el inventario a mano, es decir, decirle que son los 200 que nosotros tenemos de inventario a mano, son estos 200, menos ese stock que nosotros tenemos acá, y ahí ya nos quedan 150. ¿Qué sucede acá? Que esos 50 del stock que yo le estoy restando acá implícitamente van a estar en todos los periodos, ¿sí? Yo los quito desde el primer periodo, pero de ahí en adelante no los formulo para nada. ¿Qué es lo que está aquí diferente formulado con el stock de seguridad? Entonces en todos vamos a tener en cuenta dentro del requerimiento neto el stock de seguridad, ¿sí? Que esto también está formulado. Eso está explicado en el video. No, mentiras, creo que ese no está explicado en el video, discúlpenme. Ya ahorita se los explico, o venga, se los explico de una vez ahí rapidito. Bueno, voy a hacerlo así primero y ahorita utilizamos la fórmula que tenemos acá, la copiamos y la pegamos aquí en las partes de D, para dejarlo claro. Y yo creo que, pues, digamos que este sería el último que explico, el D. Los otros los pueden hacer igualito, el mismo procedimiento como yo vengo haciendo estos hasta el D. Entonces viene después el E, que le viene también del marco, viene del tenedor para el marco, pues, el F, que también es un centro al marco, ok. Vienen después las llantas, que las llantas tenemos que coger una de B y una del tenedor, es decir, la de B y de E. Lo mismo con los frenos y eso es todo. Aquí lo único que sería diferente serían los pedales, pues que es tomar dos pedales del centro y ya, no es más. Bueno, voy a seguirles explicando esta parte de acá, esta subparte de,
Entonces, para el primer periodo tenemos un requerimiento bruto de 0, tenemos un inventario a mano de 50, entonces pues aquí se nos va a seguir quedando el mismo inventario que teníamos anteriormente. No vamos a tener nada en requerimiento neto, nada en plan de colocar órdenes. Para el siguiente periodo tenemos 70 de requerimiento bruto, tenemos 150 de inventario a mano, es decir que aquí para este caso no vamos a necesitar nada y al contrario se nos genera un inventario de 80. Para el siguiente periodo no necesitamos nada en requerimiento neto, nada en plan de colocar órdenes, continuamos con el mismo inventario anterior. Para el siguiente periodo tenemos una demanda de 470, tenemos un inventario a mano de 80, es decir que aquí para este caso necesitamos 390 y vamos a mirar acá los lotes, entonces tenemos lotes de 1 en D, entonces no hay problema. Quiero explicarles acá en este control C con D, control V. Listo. Voy a cambiarle acá a 50 y a 30. Entonces, para D, vamos a suponer que nosotros necesitamos 390. Y si nosotros tenemos lotes de 30 y de 50, ¿cuántos lotes? O sea, con esto también digamos que resolveríamos otra pequeña duda que nos queda por acá. Entonces, tenemos que hallar la mejor combinación de estos lotes para que nos dé lo mínimo posible de inventario con 390. Ahora les pregunto, ¿cuál sería la mínima combinación ahí? Si tenemos lotes de 50 y de 30. 6 de 50 y 3 de 30. 6 de 50 y 3 de 30. Y eso nos da exacto. ¿Cierto? Nos da exacto. O sea que no tendríamos inventario. Esto es igual a los mismos 390. 6 de 50 nos dan 300 y 3 de 30 nos dan 90. Es decir que aquí serían exactos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que mirar cuando tenemos, digamos que, una posible combinación de lotes que nos dé el mínimo de inventario. Aquí para este caso no nos va a dar inventario, 0. ¿Sí? ¿Cómo comprobamos este inventario? Este inventario va a ser igual a los 390 que estamos fabricando acá, más el inventario anterior, más la recepción planeada, menos la demanda, 0. ¿Listos? Eso es, muy bien, compañero. Entonces, por acá decimos que son 30 los que necesitamos de requerimiento bruto. No tenemos inventario anterior, entonces serían 30. Como son lotes de 30 y de 50, pues fabricamos un lote de 30. Entonces 30. Por acá 0. Y finalmente 0 por acá de requerimiento neto, 0 de plan de colocar órdenes, 0 de inventario. Y me faltó también, digamos que las partes de C. En C es un tiempo de aprovisionamiento para C. Entonces, si es un tiempo de aprovisionamiento para C, es igual a 0 por acá, proyectamos y entonces los 200 lo necesitaríamos para el tercer periodo por ese tiempo de aprovisionamiento. Para D, exactamente también tenemos un tiempo de aprovisionamiento de 1, entonces todo lo corremos un periodo. Entonces esto es igual a 0 del sexto periodo
y proyectamos el resto. Entonces necesitaríamos 390 para el tercero y 30 para el cuarto. Listo. Profesor, ¿por qué no se hizo en la parte B? Sí, claro. En la parte B era 0 tiempo de aprovisionamiento, es decir, que en el mismo periodo. Entonces 30 con 30, 70 es en el mismo periodo. ¿Sí? Por eso es el 0 del tiempo de aprovisionamiento. Cuando es 1, entonces es un periodo antes. Mire, 100, 200, 20, ¿sí? En C se me había olvidado ahorita, entonces por eso fue que lo hice. Es un tiempo de aprovisionamiento, entonces 0, 0, 200. ¿Listos? Por ejemplo, gasto